Siempre es un placer conversar con él. Además es muy desafiante para mí conversar con él. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Martín Kogan. Gracias por venir, Martín. Gracias a ustedes por invitarme. Martín sacó hace algunos meses Argentinos a las Cosas, un libro muy interesante y además una temática que siento que en estos últimos años está muy charlada, la de la argentinidad. Me interesa empezar por si se puede diferenciar entre una identidad, una esencia, un ser nacional. ¿Qué es cada cosa? Se puede. Conceptualmente tienen gradaciones y modulaciones diferentes según la concepción que se tenga, según la concepción que se ponga en juego de la identidad nacional en este caso, o la que sea. La identidad nacional es solamente una de las distintas identidades que nos constituyen o que nos atraviesan, y hay diferentes maneras de pensar y por lo tanto de abordar cada una de esas identidades. Ya si hablas de esencia, que ya estás involucrando una determinada concepción, que además no es la mía. Incluso si le asignás la palabra ser, o sea, si constituís o fijás esa identidad en la idea de que hay un ser nacional o lo que sea, ya hay una determinada concepción de la identidad puesta en juego y efectivamente hay varias. Y en las distintas maneras de entender, las distintas maneras de concebir la identidad, efectivamente el repertorio de categorías que se ponen en juego van a ser distintas. Si hablas de ser, si hablas de esencia, ya hay una determinada concepción puesta en juego, que justamente no es la mía. Bien, y definamos entonces esa identidad. O sea, ¿qué es la identidad de un pueblo de alguna forma? Y si es que hay una identidad de un pueblo. Ahí tenemos 2 grados, o por lo menos 2 grados, porque está también la identidad que cada uno asume a nivel personal. Sí. Pero después, claro que hay tejidos colectivos que constituyen relaciones entre cada yo. Primero no hay primero y después, pero tenemos la relación del yo consigo mismo, de lo que trabajan los psicoanalistas en buena medida. Y después la posibilidad de articular ese yo en un nosotros, en el que va a formar parte y en el que se va a integrar con afinidades y con diferencias. Entonces ahí donde puede haber un tejido o distintos tejidos que son al mismo tiempo materiales, reales, concretos y a la vez imaginarios, culturales, simbólicos. Ahí donde puede haber un tejido que permite articular el nosotros, se constituye una identidad colectiva. En el caso específico de la identidad nacional, claro que eso tiene que ver muy fuertemente con una instrumentación del Estado. Esa posibilidad de definir grados de integración, de reconocimiento colectivo y de resolución de las diferencias. No hay ninguna nación con un grado de homogeneidad tan absoluta. Y además no sería deseable porque el último intento de lograr eso fue el de los nazis, una nación completamente homogénea en términos empíricos. Siempre hay de por medio diversidad y diferencias, y el asunto es cómo integrarlas a algo que no deje de funcionar como un nosotros, incorporando esas diferencias, no exactamente eliminándolas. Es decir, que en la identidad hay disputas. Es un campo de disputas siempre y necesariamente, por varias razones o en varios planos. Uno es que un dispositivo, un mecanismo muy efectivo de constitución de una identidad colectiva, de un nosotros, es establecer o fortalecer. Establecer, o sea, fundar, pero también reforzar y reactivar ese nosotros en base a un conflicto con un otro. Por lo tanto, hay una dimensión de la disputa que es útil a la constitución o al afianzamiento de un nosotros. ¿Interno y externo? Pero a la vez después hay un plano interno, porque las diferencias que habitan toda identidad, diríamos, desde los bordes hacia adentro, en parte se integran, pero en parte se integran con cierto grado de armonía. Pero en parte no, y la parte que no, hay fricciones, disputas. Incluso así como hay distintas concepciones de la identidad, las distintas concepciones de esa identidad disputan espacios al interior de cada definición de la identidad, que es, somos todos argentinos, muy bien. ¿Y cómo vamos a definir o cómo entiende cada uno que se define ese todos y ese nosotros que llamamos los argentinos? Hay un momento en el cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh que eso aparece de un modo muy irónico, porque es una escena de disputa. Drásticamente es una escena de disputa y de tensión y de conflicto, y en un tramo Walsh hace aparecer de manera fuertemente irónica esta escena o este tramo en la escena donde uno de los personajes dice somos argentinos y el otro dice claro, somos todos argentinos. Elegiste para narrar todo esto 25 cosas. Me preguntaba si con estas 25 cosas otra persona podría haber construido otra identidad. Sin dudas. Por eso es tan interesante, una vez que el libro existe, sale y se lee, ver qué le pasa a cada lector con cada una de esas cosas.
La idea de trabajar sobre cosas y de saludar un poco irónicamente a Ortega y Gasset, Sí. que justamente la indicación viene dada por una mirada externa, por una mirada exterior, que define ese nosotros en un punto desde afuera. Lo primero que me interesó a la hora de pensar el libro, de decidirme a escribirlo, fue efectivamente trabajar sobre cosas concretas, o figuras concretas o lugares concretos, lo cual ya empieza a responder la cuestión de concepciones de la identidad. No buscarla en ninguna figuración de trascendencia, ninguna esencia, ni siquiera en alguna esencia que se pueda materializar, como podría ser una esencia telúrica en la Pampa, así como la halló tan extraordinariamente Martínez Estrada. No, cosas concretas, objetos, que pueden ser esos u otros, podrían ser esos u otros también para mí. Incluso según el tiempo, ¿no? Hoy y capaz que hace 5 años. Sí, y capaz que dentro de 2. Claro, es dinámico. Elegiría otra y me interesa, claro, mucho. ¿Qué le pasa a cada lector con cada uno de esos objetos? Mismo uno de tus últimos libros, no sé si es el anterior exactamente, el Requiem del teléfono. El teléfono también es una cosa que narra una identidad argentina, o que podría ser. Sí. Ayer ¿dónde fue que estuve? Cuando queda un cartel de Entel en algún lado, lo veo. Ay, sí. Evidentemente lo leo. Lo veo y lo leo. Sí. Probablemente en otro momento se me hubiese pasado por alto. Claro. Pero el otro día había un viejo cartel naranja de teléfono público y Entel, y dije, mira, Entel. Pero sí, ahí hay algo. La relación entre tecnología, ese libro se llama Hola. Sí. Porque la relación entre la tecnología y la experiencia, y la manera en que una transformación tecnológica transforma también nuestras experiencias, nuestras vivencias, y en el caso de una tecnología como la del teléfono, que está hecha para hablar con los otros, necesariamente una transformación tecnológica transforma entonces la manera de relacionarnos unos con otros. Y efectivamente me interesa porque me parece que tiene que ver con mi propia práctica crítica, que es la posibilidad y la necesidad de tomar objetos concretos. Después, el campo de reflexión o de análisis o discusión se amplía, se diversifica, pero necesito, yo creo que por mi propia formación de crítico literario, apoyarme en un objeto concreto. Incluso el libro del teléfono tiene que ver con el teléfono como cosa concreta, pero después el desarrollo lo fui recorriendo en Proust, textos de Chekhov, tal o cual película, las grabaciones de Tangalanga, o sea, la posibilidad y la necesidad de tener una apoyatura concreta para que incluso la pregunta, porque yo creo que en el caso argentino a las cosas, la cuestión de la identidad se pone en juego más como algo que se pregunta que como algo que se redondea en una respuesta y en una definición. No porque no pueda, porque no es lo que busco. Sí, indagar y que esa indagación se apoye en objetos concretos una y otra vez me interesa. El primer capítulo es sobre la hélice del barco que trajo los restos de San Martín. Y en estos días se está dando algo, me parece interesante en este juego, en esta disputa, que es justamente la pelea sobre el sable corvo, ¿no? Me interesa si te parece atractiva la discusión y si tenés alguna reflexión sobre este tire de aflojos sobre dónde está el sable corvo de San Martín. Probablemente tenga, y el asunto me interesa. Efectivamente, este libro, el primero de los capítulos es sobre una hélice que efectivamente está expuesta en Puerto Madryn. Ese primer capítulo ya me permitió ver algo que después me fui detectando yo mismo a lo largo del libro mientras lo escribía, que es una cierta sinuosidad entre lo que es y lo que se representa. Porque es un monumento a una hélice, pero la hélice no está representada, es la hélice misma. ¿Cuándo y cómo aparece la representación de la cosa y cuándo aparece la cosa misma? Y ese juego, ese vaivén me resultó muy iluminador para pensarlo como una clave de la misma pregunta por la identidad, que es algo que está entre lo que es y lo que se representa. No lo que se representa porque antes es, ni lo que es para que se represente entre lo que es y lo que se representa. Esa hélice efectivamente está ahí porque el barco, después de haber traído maravillosamente y gloriosamente los restos del padre de la patria para su repatriación en 1880, años después el barco se hunde. Y esa idea de encumbrar y al mismo tiempo hundirse, la idea de que algo puede al mismo tiempo sostenerse y caer, me pareció que podía proporcionarle al libro y a mi propia mirada una clave de interrogación de la identidad misma, que es la idea de algo que se sostiene y también cae, que se sostiene y a la vez tropieza, no pensarla solamente desde la afirmación de lo que se sostiene, sino también lo que trastabilla, lo que falla, lo que cae a la vez.
Eso en cuanto a la hélice. En cuanto al sable. Sí, no solamente está la hélice. Hace unos años hice mi tesis de doctorado. Ustedes me subestiman, entonces me dicen che, me dicen bostero. Pero yo soy... Doctor Bostero. Doctor Doctor Bostero no, hablando en serio, hasta donde yo puedo hablar en serio. No, yo hice mi propia tesis, la tesis mía de doctorado tuvo que ver con la figura de San Martín. Con la configuración de San Martín como padre de la patria. Trabajando el asunto, como yo dije recién, en mi condición de crítico literario, analizando las narraciones que hicieron de San Martín. ¿Quién es? El máximo héroe nacional. Con lo cual, sin duda, el asunto del sable corvo me interesa muchísimo, porque ya me interesó, y a todos los que nos interesamos por estas cosas, nos convocó ese objeto en particular porque le plantea muchísimos problemas a eso que llamamos historia oficial o historia dominante o la historia de Mitre, que ese sable haya sido donado a Rosas. Ya ese momento es muy interesante. ¿Qué hace Sarmiento con eso? Y después, ¿qué puede leerse de eso en Alberdi? Y después, ¿qué es lo que puede significar en la figura de San Martín, tal como queda constituido desde la historia de San Martín hasta el santo de la espada de Ricardo Rojas? Sí, es un campo de cuestiones que me interesa muchísimo, solo que tengo la impresión que en el episodio del sable corvo, sacado de un lado y puesto en el otro, ninguna consideración de índole histórica o historiográfica se puso en juego. Ninguna dimensión de revisión o reconfiguración de la relación entre la sociedad y sus héroes se puso en juego. Ninguna reapertura de la discusión o de la consideración sobre la figura de San Martín y su simbología se puso en juego. Se puso en juego que si Cristina lo llevo de acá para allá, ahora la vamos a llevar de allá para acá. En la medida en que demasiadas cosas para mi gusto, y por momentos siento un poco ahogadamente que casi todas, transcurren en que si algo es cuca o anticuca. Y tomar iniciativa para joder a los cucas, que es algo que yo ya no sé bien qué significa, porque no, en algún momento designó insultantemente a los kirchneristas. Pero me parece que ahora, desde hace un tiempo, cuca significa... Me caes mal. Sí, el otro día... Perdió también un sentido político específico. El otro día un libertario me dijo, es como decir boludo. Claro. Sí, es un buen ejemplo, porque boludo también es una palabra que se vació, por eso renació, o no renació, pues ya estaba, pero recobró fuerza pelotudo, porque necesitas recuperar pelotudo donde boludo deja de ser insulto. Claro. Cuando ya boludo no insultás, con boludo no insultás, el día que quieres insultar, de manera que hay algo ahí reducido a una palabra que sirve para hostigar, para decir lo que repudias o lo que te molesta o lo que querés dañar. Entonces, ojalá, digamos, si uno se remite a personas como Gabriel Di Meglio, que era el director del Museo Histórico Nacional, de una gran formación como historiador, no digo que solo los historiadores puedan pronunciarse, cualquier persona interesada puede aportar análisis muy valiosos, pero aquí había, por ejemplo, de por medio un historiador muy valioso que estaba al frente del museo y que no renuncia, justamente, lo sacan de ahí. Renuncian. Ahí se podría haber dado una discusión historiográfica muy interesante. No se da porque me temo que también esto, como tantas otras cosas que sería muy interesante debatir en sus términos específicos, y muchas iniciativas de gobierno que sería muy interesante considerar en términos de su sentido político y sus propósitos políticos, creo que muy a menudo no van en el fondo mucho más allá que joder a los cucas. Y Martín, ¿no sentís que la discusión que plantea el jefe de Estado sobre el sable corvo de San Martín no tenga estos análisis historiográficos que decís, ¿no es un dato historiográfico en sí mismo? Sí, me parece que es parte de un proceso de reducción y de vaciamiento pero de las más diversas cosas. Ahora estamos con lo del sable corvo porque en el libro hay una hélice y porque me ocupé largamente de estudiar la figura y las narraciones sobre José de San Martín. Pero también es muy, muy importante que, pongo un ejemplo primero que se me cruza ahora, que lo que pasa con el Instituto Nacional de Cinematografía se discuta en términos de qué necesitamos como política cultural respecto del cine, qué problemas había en el Inca, qué cosas no estaban bien en el Inca y que hay que corregir o hay que modificar o hay que transformar. También ahí es un caso, me parece, entre decenas de ejemplos que rápidamente podríamos establecer de algo que uno puede decir, qué bueno y qué necesario dar una discusión sobre el cine argentino, políticas culturales en un país, las políticas culturales que los países se desarrollan, o la decisión política de que un país no tenga políticas culturales y todo eso se diluya, se vacíe o se aplane en la pura lógica de mercado.
discusión muy necesaria. No digo que no se haya dado en absoluto, pero predominó y predomina, me parece a mí fuertemente, la idea de ahí están los cucas, saquémoslos. Y hay una No cosa ma- mundial. No mucho más que eso, me parece. Entonces, perdón, Por favor. claro, ¿qué más deseable que discutir Mm. proyectos de políticas culturales sobre cinematografía argentina? ¿Qué cosa más interesante que ver simbología de los héroes nacionales? Mirá, si no me interesara, hice la tesis sobre este tipo de Sí. cuestión. Mira, una tesis de doctorado lleva tiempo. Dicho sea de paso, bueno, vayan al Malva a ver la peli, ¿no? Todavía está. Está. Qué lindo, El con la LS-83. Malva, además. Con la, ¿cómo se llama? LS-83, LS-83. el director es Herman Schwarzbach. Yo digo de rebote elogios que no me... La Son voz de todas- Martín La Cobar. película es extraordinaria porque lo que Herman ha hecho con materiales del archivo de Canal 9 es un trabajo extraordinario el que ha hecho y sigue los sábados a las 18 en el Malva porque va funcionando a sala llena mes tras Hermoso. mes y estoy muy, muy, muy contento. Entonces, todas estas cuestiones merecen y necesitan una discusión en sus propios términos. Pero ahí donde hay una especie de lenguaje universal de la hostilidad o de la defensa, no importa, que es, defino algo como cuca para atacar. Y lastimar y molestar y herir o provocar o irritar. También hay una maquinaria de irritación y de provocación, Sí. que es el género discursivo de la chicana. Pero la chicana elevada a la condición de política de Estado, sostenida desde el poder del Estado. Y decisiones tomadas desde el poder del Estado con la lógica del chicaneo, que es picarte un poco, ¿Es joderte un novedoso poco. esto? Novedoso no, pero yo no creo que haya llegado hasta este punto, hasta este grado. Me parece que un vaciamiento tan sistemático de los distintos ámbitos, de las distintas escenas de discusión posible, un vaciamiento, un aplanamiento, una banalización tan sistemática y tan sostenida, yo creo que en este grado y en este nivel no, me parece que no. En parte, pero en parte por condiciones de la comunicación en la sociedad, es decir, de las distintas formas de circulación de los discursos, de las palabras en la sociedad, donde todo lo que estamos diciendo una y otra vez en espacios públicos precisa en algún punto ser protegido, y casi nunca se logra, de ser traspasado a una esfera de circulación de la palabra donde eso se va a vaciar, a aplanar, a achatar, no se va a saber bien de qué se estaba hablando ni qué era. Esto que estoy diciendo ahora seguramente puede llegar a ser utilizado, si no está ocurriendo ahora mismo, En un de la clip. manera que yo mismo estoy cuestionando ahora. Ya hay un clip en Es Twitter. insoportable. Se cita, Sí. se fragmenta, se distorsiona, Sí. se miente, se pone la infaltable palabra cuca Sí. y se lanza la hostilidad, y lo que sea que se haya estado discutiendo ahí, lo que sea que se haya estado analizando ahí, cualquier persona que vea, y si estos lo hacen, van a ser muchas, va a ver esto que estamos haciendo sin enterarse que hay un libro, que lo escribí, que lo leyeron, que les interesó y me invitaron. Va a quedar solamente alguien a quien se llama Cuca y a quien se va a arrojar a la arena del circo pseudo romano para ser devorado por anticucas, y toda posibilidad de discutir y elaborar algo, los alcances y límites que cada uno de nosotros tenga, Y sentí- queda arrasado por esta lógica sistemática. Entonces creo que las condiciones generales de cómo se producen, cómo circulan los textos, los discursos, las intervenciones en la sociedad, sí han llevado estas características a un grado inédito. A un grado inédito. ¿Sentís que es algo que naturalizamos a un punto de no retorno o que puede haber algo de la identidad más humana, de querer conversar, discutir, saber más, tener curiosidad, cosas que vamos perdiendo por lo menos en este presente, que pueden llegar a pegar una vuelta en algún momento? Mirá, no lo sé, porque se me mezcla el pesimismo con la voluntad de optimismo, con una resignación de para qué. Pero el ¿para qué puede incluir? ¿Para qué pedalear hasta Vicente López y hablar 50 minutos y que eso vaya a parar a 1 minuto y medio donde alguien me va a insultar sin saber ni lo que escribí, ni lo que dije, ni lo que vos leíste, ni lo que vos leíste, ni lo que vos me preguntaste? ¿Para qué? Y a la vez, pese a todo, y a veces en condición de repliegue, se sostiene un para qué. En el sentido de que, pese a todo, tiendo a pensar que hoy por hoy en condiciones de repliegue, para mí hoy en condiciones de repliegue, estamos cuidando, preservando espacios que pueden ser lo que está ocurriendo ahora, porque lo que está ocurriendo ahora está ocurriendo. Y alguien lo está viendo y escuchando así como lo estamos haciendo.
Y en el Malva cada domingo a la tarde, yo los domingos si juega Boca no puedo ir, pero algunos que Boca no juega o juega en otro horario, he ido. Se generan espacios de intercambio, de intercambio eventualmente de discusión con espectadores que plantean una cosa o plantean otra. Yo soy docente, trabajo en más de una universidad. En las aulas ese espacio existe y funciona y todo el tiempo me parece que estamos tratando de generar o preservar esos espacios donde hablamos de otra manera, escuchamos de otra manera, pensamos. ¿Y ese para qué, ese preservar, es un poco preservar una identidad o no tiene que ver con eso necesariamente? Me parece que tiene que ver porque tampoco está en mí un afán de preservar la identidad. Lo que está en mí es un afán de interrogarla. Bien. Incluso ahí donde luce muy preservada, muy constituida, muy estabilizada, lo que me interesa más es desestabilizar. No hacer caer o destruir o anular, desestabilizar. El psicoanálisis. Perdón, pero lo señalo a él. Porque está muy psicoanalizado. Sí. Es la experiencia extraordinaria en el diván, no cuando te reconoces, sino cuando te desconoces. Claro. Sí, las preguntas. La pregunta, cuando te escuchás decir, no, viste que siempre no, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Sí. Claro. Sí. Y vos Sí, contás sí. lo que te dijo y te dice, pero eso te lo digo yo y no te cobro. Mi mujer es psicoanalista, no se la conoce, Sí, la ni sabe, queremos mi mucho. mujer es Sí, psicoanalista. no. El Le amigo te dice, mandamos pero un beso enorme la a Alex. queremos. yo también le Besote. mando un beso a Alexandra y aparte tengo más suerte, en un rato se lo voy a dar. Alexandra cuando se comenta y que el amigo te dice, pero eso te lo dije yo y no te cobro, Alexandra dice, por eso no funciona, porque no te cobra. Claro. Entonces, hay algo ahí que es cuando uno se escucha decir algo y uno dice, eso dije yo. No es algo del orden del conócete a ti mismo, es del orden del desconócete a ti Sí. mismo, a la vez, no en un punto de desestabilización de, como dice el tango, no sé más quién soy. No, pero eso que soy se mueve, se desestabiliza, Incomoda. se incomoda. Entonces, no, la cuestión que a mí puede inquietarme, incluso como propósito en este mismo libro, no es la idea de una identidad se pierde, vamos a recuperarla. Es una Bien. identidad, ahí está y vamos a ver dónde está, Bueno, se desperdiga. me interesa en ese sentido la aparición de, en una de estas 25 cosas, el mural de Martín Ron, que retrata a ese Diego derrotado en la final de Italia 90. Un Diego del que todos sabemos que tuvo muchas derrotas en su vida, pero que está puesto en valor siempre por sus victorias, ¿no? Como, bueno, la alegría, no importa lo que hizo Maradona con su vida, lo que hizo con la mía, la Es de alegría. Fontana Rosa, es una gran frase de Fontana Rosa. La alegría que nos dio, etcétera. Y acá está puesto desde la derrota. ¿Por qué esa decisión? Me parece que va en la dirección, ese es un mural, ahora aclaro esto y retrocedo, que suelo ver en beta futbolística. Yo vivo en Villa Crespo y agarro San Juan yendo a la cancha de Boca. Claro. Entonces la señalo a Flor porque... Para que se ofenda. No sé por qué. Capaz tiene algo que ver con el padre de la outfit. patria, Para estamos muy en meta convencerla. paternidad. Padre de la patria, entonces te hago también así a vos. Pero tiene que ver con esto de la hélice que erige al prócer, pero después se hunde. Tiene que ver con otro capítulo del libro que es la figura del propio San Martín caído en San Lorenzo. Porque encontré al menos en 2 monumentos de San Martín, uno en la ciudad de Córdoba, otro en la ciudad de Corrientes, en los laterales del monumento del caballo, digo, el caballo que se levanta, y levanta al héroe, que levanta el brazo, que levanta la espada. En las escalas de todo eso que se erige, en los laterales, hay escenas de la caída en San Lorenzo. Un día perdió. Ganó por penal, digamos. Claro. Pero se ganó. Lo otro se podría ensayar con Cancha Rayada, Claro. que es el título, y es una novela que lleva ese título de Germán García, porque la derrota hace al asunto de la identidad, pero eso se ve también trabajando en la historiografía. La historia de San Martín de Mitre no omite Cancha Rayada. El asunto es cómo la narra. Cómo narra eso para que forme parte de la configuración del héroe. Cómo narra la caída del caballo en San Lorenzo. Regimiento de granaderos a caballo y el jefe de los granaderos a caballo se cae del caballo en la primera batalla. Y eso es antiheroico, podría serlo, pero en Mitre no, o en Ricardo Rojas no. El momento en que el héroe, y esto también nos devuelve a cómo con distintas concepciones de la identidad. La caída del héroe forma parte de la condición heroica. No siempre o no necesariamente la diluye o la amenaza, según cómo se resuelva y cómo se narre.
el tropiezo, la caída forma parte de esa identidad y la derrota forma parte de esa identidad en la medida en que haya un héroe que pueda insuflar épica a esa derrota. Ahora estamos en Maradona. Entra ese mural de Maradona como entran las figuras de San Martín caído en San Lorenzo y como entra la hélice que lo trajo pero se hundió, o como entra el capítulo sobre la figura del obelisco mirado de manera tal que parece que se hunde. Entonces, entre lo que se sostiene y lo que se hunde, entre lo que se erige y lo que cae, a la imagen victoriosa de Maradona me interesó adosar o incorporar la imagen que está en el mural, porque en realidad lo primero que me llamó la atención es la camiseta. ¿Pero esa camiseta cuál es? Un futbolero la reconoce. Es la azul, con el cuellito blanco en B. Es la de la final con Italia, pero ese partido se perdió. Me interesaría, yo no estoy en condiciones, ver cuántos murales en el mundo hay que homenajeen, no un mural que diga, bueno, mira, mi noche triste. Sí. No, que exalte la condición heroica en una derrota, a través de una derrota, que me parece que es justamente una instancia que permite calibrar mejor, con otro grado de complejidad que pensar, en la pura afirmación, que el héroe es héroe porque puede sostener una épica en la derrota. Maradona puede. Maradona hecho, pudo. Si pensamos el camino del héroe clásico, ¿viste? Esa rondita, claro. El de Messi es más parecido porque Messi tiene un derrotero que luego se sobrepone. En cambio, Maradona empieza en esa victoria. Sí. Y luego no es que vuelve a salir campeón. Después en Italia 90 viene Me cortaron las piernas. Y después, bueno, los años 2000 de Diego, que fueron como fueron. Y, digamos, y después Argentina 2010, Diego técnico, con un fracaso deportivo, digamos. O sea, sí. No es que Maradona vuelve de ese inframundo. Exactamente, porque en Messi me parece que es muy claro. El mundial ganado redime el mundial perdido. Claro. Pero solo en la redención del mundial ganado el héroe deportivo es consumadamente héroe deportivo. No fue exactamente héroe en la noche de la derrota, que fue también con camiseta azul. Por eso creo que el último mundial, de un modo más bien bilardiano, sí, una preocupación muy fuerte en no jugar esa final con camiseta azul, porque me parece que efectivamente es un caso en el que una victoria reparó una derrota y eso permitió que el héroe fuera héroe, que no es lo mismo que decir el héroe es héroe también en la derrota, porque logra darle épica a la derrota. Ese es el punto de la dimensión heroica, que puede inyectar la dimensión, la vibración épica también a la derrota. Porque de hecho en el recorrido de Maradona, efectivamente en el Mundial 78 queda fuera. Es excluido uno de los tres que sí. Son quitados del plantel en el último momento. Sí. Los otros dos, Humberto Bravo, Víctor Botanís. En el 82 se va expulsado, no solo no se gana el Mundial, termina las patadas, lo expulsan, se va. Después tenés el 86, después tenés el 90 y el mural, después tenés Me cortaron las piernas y en cada una de esas escenas también en Me cortaron las piernas. Lo que pasa es que, bueno, como mi propósito en el libro fue y es trabajar siempre escenas concretas, figuras concretas, objetos concretos, no di con un mural de las piernas cortadas. Pero podría haber sido igualmente pertinente porque Maradona tenía ese don, que es que, insisto, la intensidad épica estaba también en la derrota y en la caída. Me interesa saber si, en caso de hacer un libro 2 con otros 25 cosas, existe la posibilidad mínima al menos de que esté incluida una escena o cosa que tenga que ver con River para narrar la identidad argentina. Encantadísimo. ¿Cuál podría ser, Flor? A mí no se me ocurre en este momento ninguna, pero puede ser una ignorancia personal. Mirá, todas las frases que se me ocurrieron, me las guardé durante todos los últimos 20 minutos, me las guardé. 20 años pensé que iba a decir. No. Sí, estás 20 años rosqueando adentro. Todas las chicas me las guardé, no me des el pie. No me des el pie. Yo te hago otra. Pensamos. Pensé a dónde lo podíamos ir a buscar, pero no me des el pie. ¿Puedo decirlo yo que no soy de River ni de Boca? Dale. Es Tigre, o sea, tiene esta semana, ya me volvió todo lo que está agrandado. Pero digo, por ejemplo, lo voy a hacer como abogado del diablo. El triunfo de River en Madrid. No, pero eso, ¿cuál es la dimensión nacional que eso tiene? Bueno, es un... ¿Estás dejando más de medio país afuera? Justamente. Es un partido que se exporta,
un... No te relamas, es rarísimo. Sos una periodista seria, te estás relamiendo. Todos lo pensamos, yo no lo dije. Pero me parece que es tan claro que eso no funciona. Escribilo vos si te parece, pero me va a interesar mucho ver cómo lográs dotar de épica a esa breve tarde. Digo, duró una tarde. No creo, pero bueno. De algo que disuelva los conflictos internos para funcionar una dinámica de identidad colectiva nacional. No funciona. Sararán. Yo llegué hasta acá, Listo, ya Martín. está. Yo llegué hasta acá. Yo te llevo a Boca, Martín. Te hago una pregunta. Final otro de día- Defensor de Belgrano Tigre, perdón, allá Victoria. Sí. Viajé en el micro con los jugadores de Defensores. Años 80 jugaba Paruso, me parece. Ah, Esa época, bien. vos no habías ni nacido. Amiga. El otro día fui por primera vez a la cancha de Boca. Fue toda una experiencia. Y así como hablamos de la identidad. Adjetiva la experiencia. Y sentí adjetivarla. Sentí como medio familia nueva. Como que me pasearon nada más por todos lados. Está la previa de acá, está la ¿Vos de no qué sé sos? qué. ¿De qué cuadro sos? Yo siempre me sentí de Boca, no soy muy futbolera. Si te sentís de Boca, sos. Eso te iba a preguntar. Como los ¿Qué, judíos. qué hace al hincha de Boca? ¿Cuándo decís soy hincha de Boca o de River o de lo que sea? ¿Qué es la identidad del hincha? En el fútbol se juega en un grado distinto, sin la mediación del Estado, sin políticas de Estado. Pero sí hay algo, como hay también una épica, hay elementos análogos, no digo que funcione igual. Pero hay también una historia, hay hitos en esa historia, hay hazañas, hay caídas, hay derrotas, hay victorias, hay héroes. Funciona de manera muy parecida ese nosotros, un nosotros. Funciona de manera muy notoria el antagonismo que constituye y afianza el nosotros. Por eso el antagonismo, para pensar una dimensión nacional, tenés que pensar una dimensión nacional que disuelva el antagonismo nosotros al interior del fútbol. Yo siento que también por eso no nos termina de pasar con la selección nacional a los que somos muy futboleros del fútbol local, que sí, o sea, re a full, y el último mundial, no sé, a mí me pasaron un montón de cosas, pero no es esa rivalidad, no tenés el rival. Brasil no es el equipo, tu clásico rival. A mí digamos. justo mañana tengo una entrevista sobre ese tema, así que la voy ensayando ahora. Pero me parece que es bastante frecuente los futboleros, los que seguimos un equipo o tenemos posibilidad, o vamos a la cancha, que es que para mí en gran medida los mundiales son ese periodo en el que no hay fútbol. Claro. Se suspende el fútbol, no puedes ir a la cancha, estoy esperando que termine el mundial para que vuelva al fútbol. Quiero ir a la... Y a veces digo también, ¿qué le jode que juguemos nosotros mientras juegan ellos en algún lugar que ya no me acuerdo ni bien cuál va a ser, ni cuál es? Digo, al que le gusta me parece perfectamente válido. Para mí son los periodos de aflicción que se producen cada 4 años que no puedo ir a la cancha en pleno año. O no puedo ver fútbol, no lo digo solo por ir a la cancha. Ver a tus equipos, ver a tu equipo, o se suspende eso. Me parece que es bastante frecuente. Entre hinchas de Boca, creo yo que ni hablar. Pero diría no exclusivamente esa preponderancia que yo creo que tiene que ver con que hay un modo de arraigo. No necesariamente puede ser tu equipo de barrio o no. Pero hay un arraigo de vínculos, de espacios concretamente vividos y practicados que te toca cotidianamente de una manera, o que toca cotidianamente las conversaciones de una manera que quizás no se dé en otras identidades, no solamente futbolísticamente hablando. Borges, en el comienzo del cuento El Sur, no esperaban, supongo, que en medio de una contestación sobre Boca... No nos sorprende. No me apareciera sorprende. Borges. No me sorprende. No. Pero porque vos dijiste lo de sentirte de Boca. Él no Dije, lo hubiera eso es, esperado. Él no lo hubiera Un esperado. hincha de Brown de Adrogué, evidentemente. Pero Borges y Vico juntos. Sí. Pero qué combinación. Porque, no, en ese cuento, en el comienzo de ese cuento, la primera página de ese cuento, que yo creo que puede tener que ver mucho con argentinos a las cosas, en el sentido de que mi idea de la identidad o de lo argentino le debe mucho a la lectura de ese y de otros textos de Borges, y a la manera en que Borges pensaba las identidades en general y lo argentino en particular. Cuando Borges dice en El Sur, respecto de Juan Dalman, nieto de inmigrante, se sentía hondamente argentino. Y que hay un punto en que esa misma puede ser una definición de ser argentino. Ahí donde no hay esencia, ni trascendencia, ni entidad metafísica. ¿Qué es ser, sino hacerse? Así como también lo decimos, en el lenguaje estas cosas se ven. Te haces de. Ahora, y es curioso sos. porque en el fútbol está la regla implícita de que uno no se hace de, sino que nace.
Pero claro que es una ilusión, incluso cuando... Digo, no es una ilusión. Borges. Otra vez Borges, siempre Borges. Cuando Borges dice, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. Yo la juzgo tan eterna como el agua del aire. Efectivamente, hay un efecto de fundación mitológica. Después puede haber casos concretos. Tengo un amigo, Enrique Cohen, con quien escribimos un libro sobre un tema que no te voy a mencionar. No, ya sé. Boca, sí, escribimos un libro sobre He Boca. escuchado muchas ponderaciones. Alguna bostera de mi familia me dijo que lo lea, no lo voy a leer, No, te no pido lo mil leas, no disculpas, lo leas, te va pero a hacer está mal. muy ponderado. Grandes satisfacciones con ese libro. Su hijo mayor fue asociado a Boca, fue socio de Boca. Antes de nacer. Según él entiende, es un caso único. Está contado en el libro. Porque además fue al club y dice, vengo a asociar a mi hijo. Ya está. Bueno, documento no, todavía no tiene porque está en el 7º mes de... Dice, pero tenemos que esperar a que nazca. ¿Pero para qué? Bueno, para saber el nombre. Camilo. Pero no podemos hacerlo socio y todavía no nació. ¿Por qué? Yo ya te digo. Ya Ya es de Boca. Ya es de Boca. Y él conserva el carné con el nombre del hijo y la foto de la ecografía. Buenísimo. Porque había prestado una foto, el Impresionante. chico no había nacido. Entonces hay una ecografía donde se ve algo que se deduce que es el fémur. Y ahí está. Impresionante. Sería un caso excepcional de alguien que ya era de Boca cuando todavía no era él. Él, no Claro. era él. Y ya era. Caso contrario, lo otro funciona como la Fundación Mitológica de Buenos Aires, que es que me invento un desde siempre. Las identidades funcionan en gran medida con un para siempre y con una mitología de origen que funciona como un desde siempre. Hace un tiempo se intentó discutir y grandes historiadores intervinieron en esa discusión y la discusión no pudo prosperar porque todo terminó en lo cuca y anticuca, Agotador. que es que hay un mito de origen. ¿Cuándo nace la Argentina? No es exactamente el 25 de mayo de 1810. Claro, no es que ahí apareció todo. Que ahí ya está la Argentina, Sí. porque no es la Argentina lo que hay ahí al mismo tiempo, es la identidad argentina, un día fundacional y una escena fundacional, es el 25 de mayo de 1810, ni siquiera es la declaración de la independencia de 1816, si armamos un mapa con los congresales que participaron de esa declaración, el mapa que se forma no es el de la República Argentina y sin embargo, en la identidad argentina, a manera de fundación mitológica, ese es efectivamente un origen. Es efectivamente un origen, que es la manera en que una identidad define retroactivamente, eventualmente incluso un desde siempre, que es lo mismo que hacemos los hinchas cuando decimos desde la cuna. Yo también canto, que soy de Boca desde que estaba en la cuna. Pero no. Y a la vez, sí. Obvio. Sí. La idea también de hacerse toca lo primero que vos planteabas, que es la identidad como un hacer y como un hacerse, no como un ser. Bien. Si vos preguntás cómo se hace, cómo es ese hacerse, otra vez, Borges en el comienzo del Cuento del Sur. Talman se hace argentino, pero no solo porque es nieto de inmigrantes, no tiene que ver con... tiene que ver con que toda identidad puede ser pensada en un hacerse. Claro que se juega con lo que sos, pero eso que sos no se deslinda del todo de un hacerse y de un sentirse. Si te sentís de Boca, sos. Y en Perfecto, ese, soy de Boca, entonces. sentirse hay algo de irracional, ¿verdad? Porque uno no puede elegir la identidad que tiene o sí. En parte sí, en parte no. En parte le toca, yo me llamo Cohen, no me puedo no llamar Cohen. Y aunque me cambiara el nombre. Hay partes de la identidad que vienen dadas de ese modo. Incluso en la condición, en el aspecto físico, están dadas ciertas condiciones de identidad. Color de piel, rasgos étnicos, está dado. Al mismo tiempo que esté dado, no significa que eso ya esté fijado, determinado o resuelto sobre esa misma identidad. Porque hay muchas maneras de ser eso que sos. Lo que puede tener zonas, sí tiene zonas de irracionalidad porque todo puede tenerla. Y en el fútbol también puede haberla. En un punto, si en el frente de guerra, si en el frente de una guerra, vos conseguís que un soldado, en vez de correr para atrás, que es donde correríamos en principio todos, corra para adelante y lo haga por la patria, es que hay algo que lograste desde el punto de vista de la identidad, de los valores, de la exaltación de esos valores, de la exaltación épica, que va en contra de lo que uno podría decir, bueno, ¿qué es lo racional si disparan de allá? Bueno, ir para allá. Y sin embargo, no. Entonces, no digo que eso sea exactamente irracional, pero digo, no todo está
tramitado o no todo funciona en la frecuencia de una estricta racionalidad. El hecho o el modo, dejemos la guerra, de un tiro libre, lo que te pasó a vos cuando Jara pegó el tiro en el palo, porque estás jugando contra un equipo que pelea dignamente hasta el final. ¿Es importantísimo? Bueno, no. Hay hambre en el mundo, hay guerras en el mundo. Están reapareciendo enfermedades que habían sido superadas y están reapareciendo y están costando vidas. Ante eso, ¿es importante un tiro libre? No. Y al mismo tiempo, el juego del fútbol como cualquier juego, y esa pasión consiste En que es lo más importante. en que vivamos eso como si fuese lo más importante que hay. Claro, entonces, ¿es una completa irracionalidad? No, si en algún momento, mientras se acomoda la barrera, siempre pongo el mismo ejemplo, te tocan el hombro y te dicen, bombardearon. Esto es tremendo, aquello que peguen la barrera, ¿qué importa? Al mismo tiempo, el asunto es producir el efecto de que no exista otra cosa, pero que es lo propio de todo juego. Puse este ejemplo, lo vuelvo a poner. Si ahora armamos un truco de 4 y estamos... Taca, 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 última mano, 29-29. 29-29, una última mano. Y alguien entra y dice hay que salir. ¿Qué decimos todos? No, salí acá. No. ¿Y es importante? No. ¿Estamos jugando por mucha plata? No. Es lo propio de todo juego. Armar un mundo propio, con reglas propias y con una escala de importancia inmanente. Te metes ahí adentro y vivís con la intensidad de lo muy importante, algo que si lo racionalizás desde afuera, no lo es. Con el fútbol también pasa eso y con la identidad de fútbol también pasa eso. No está dada, no está finiquitada y no es exactamente irracional o no lo es siempre, porque siempre admite ser interrogada y problematizada, algunas más y otras menos. Y depende también de la disposición de cada cual y la manera en que cada cual conciba su propia identidad. Hay quienes deciden o prefieren o su propia modalidad y su propia ideología, diría incluso. Lleva a cristalizar una identidad, aferrarse a ella y no tocarla jamás. Y después tenés la variación neurótica, que es que una identidad es aquello que uno pone en crisis todo el tiempo y revisa todo el tiempo e interroga racionalmente todo el tiempo. Hay 2 temas más que me interesa conversar. Me pasó algo muy lindo leyendo el libro, que fue que cuando vi que decía un auto, yo dije, un Renault 12, sí o sí. ¿En serio? Te lo juro, o sea, no podía ser otro que un Renault 12 para mí. Alguien me lo dijo, un lector ya me lo dijo. Qué bárbaro. Y bueno, me interesa tu búsqueda hasta llegar a por qué el Renault Pero 12. yo te quiero decir algo. Yo nunca tuve un auto, nunca tuve un Renault 12, mi familia no tuvo un Renault 12 y pensé Es lo lo mismo. primero que Ah, pensás. sí, un Renault 12. Un Renault 12. Qué satisfacción me da. Sí. Porque tiene que ver también con maneras de pensar lo argentino. Tal como están pensadas en este libro en cosas o escenas concretas, que son huellas de lo argentino, no es la argentinidad. Cuando vos decías al principio, pensaba, claro, es la argentinidad no al palo. Claro. Es la argentinidad sin palo. Claro. Ramitas, astillitas, eso. Una identidad fragmentada y desperdigada que uno interroga. Porque un desafío para mí al ir pensando el libro era no trabajar sobre lugares y objetos concretos, pero no en términos de tipicidad. No el símbolo o el emblema de lo más reconocible o de lo más típico, porque hubiese sido inexorablemente un libro ya escrito, por otra parte, o ya hecho, Sí, sí, sí. y casi folclórico o turístico, demostración de las cosas típicamente argentinas. El mate. Sí, Que no son exactamente. concretas también, ¿no? Claro, por eso estaba el riesgo. Y por eso tuve la precaución de evitar la galería de objetos típicos, es decir, ya establecidos como reconociblemente argentinos, porque otra vez habría dado una versión redundante y demasiado afirmativa de la identidad. En tanto que pensarla donde en principio podría no esperársela, donde no era obvio esperarla, porque lo más obvio llegado el caso habría sido que el Torino, que era de fabricación argentina, y a mí me habría tocado fibras muy sensibles, porque yo aprendí a manejar con un Torino. Cuando yo era adolescente y mi papá me enseñó a manejar, tenía un Torino. La sensación podrá tenerla también quizás el que manejó un Chevy, un Dodge Polara. La sensación de que los demás autos son como karting a motor, no se te va si aprendiste en un Torino. Y a la vez, el Torino o la Coupé Chevy o la Coupé Taunus están demasiado connotados. Están ya demasiado cargados de valor simbólico.
Y el gesto o el movimiento en este libro es trabajar con este tipo de objetos que no tienen ya el brillo de una argentinidad señalada como reconocible, sino una especie de frecuencia media que probablemente leyendo el libro esperaban el Renault 12, porque el libro ya tiene esa idea de frecuencia media, no ir a los hitos y no ir a los estereotipos. Es una argentinidad cotidiana, por decirlo. Tiene que tocar la vivencia cotidiana, exactamente. Por eso no tiene que ver con escalas de la identidad en escalas de trascendencia ni de esencias, sino la relación con lo concreto, con cosas concretas. Por eso también me planteé en el libro que los objetos que aparecen sean objetos que yo vi o presencié realmente, o lugares en los que estuve realmente. Eso es anecdótico, pero yo mismo me lo propuse para que mi propia vivencia de estar en el lugar o ver esas cosas se pusieran en juego al momento de escribir. Entonces ese grado donde una identidad no está en las grandes esferas ni en lo reconociblemente típico, sino en lo común y por lo tanto cotidiano. Y ahí estaba el Renault 12, como un auto común, no exactamente emblemático, no es un coche de colección, perdura y persiste. Yo veraneo en Córdoba, además, porque el Renault se hacía en Córdoba, se hacía. Ahora en la Argentina ya no se hace más nada. Entonces se ve mucho Renault 12. Persiste, es un pasado, que era una condición para el libro también, que el pasado perdure como presente a través de alguna huella, a la vez no perdura porque se lo atesora y se lo colecciona, perdura porque perdura, y que eso puede ser también una marca, una idea de la identidad preservada desde el cuidado y la protección, como quien la pone en un museo para que siga ahí. No, la identidad como algo que transcurre cotidianamente y se vuelve reconocible comúnmente en la vida cotidiana. A la vez, borgianamente, igual pensar a Borges en un Renault 12 es raro también, pero la marca es francesa. Entonces, otra vez, ¿por qué no pensar en un auto argentino? El Torino, otra vez. Porque, que es además el que yo habría elegido a título personal. Porque está demasiado señalado como argentino. Es demasiado subrayadamente argentino. Borges recelaba, desconfiaba del subrayamiento de las identidades. Cualquiera, no solo la nacional. Cualquier necesidad de remarcar, incluso de actuar una identidad. La identidad como aquello que simplemente acontece, lo que pasa, lo que simplemente se nota o lo que es. Y a la vez la idea de que en esta dinámica de nosotros y otro, lo otro pueda ser, y esto también tiene que ver con distintas maneras de concebir la identidad. Si vos pensás la identidad como una plenitud compacta respecto de lo otro, toda otredad te amenaza. Toda otredad se insinúa como un factor disolvente del nosotros. Si alguien asume, sería mi caso, y el de Borges también, bueno, es también porque yo lo leí y lo tomé de él, la identidad como algo plástico y poroso, que sin dejar de sostenerse, si no, no sería identidad, funciona más en una dinámica de relación con lo otro y de tomar, absorber, asimilar y transformar lo otro, más que como una pureza de identidad dada que hay que preservar de toda otredad. Entonces sí, decimos Renault. Una compañera una vez me marcó cómo decimos Peugeot. Si lo vamos a castellanizar, decís Peugeot. Y si lo vas a decir en francés, decís Peugeot. Peugeot, un poco y un poco. Sí, bueno. Ahí en el medio. Y bueno, lo que se pudo decir. Jean Lloré. Claro. Jean Lloré. Y es eso lo argentino. No ponerle nombres gauchescos a todas las calles de la ciudad. Ponerle Jean Lloré y decir Jean Lloré. Ese movimiento entre lo propio y lo otro, donde lo otro puede ser parte de lo propio porque se lo absorbe, se lo asimila y se lo transforma, supone una concepción de la identidad ajena a los recelos más nacionalistas y que es una concepción de la identidad que me interesa mucho más. Martín, te hago la última en un día en el que esta palabra es muy especial, que es la palabra trabajo y su función en la identidad argentina. Mira, es una gran cuestión porque en principio yo te diría que haciendo hincapié en la cuestión del trabajo y en la noción o la figura o la condición del trabajador, en un día como en el que estamos, donde hay compañeros defendiendo la dignidad de los trabajadores respecto de la embestida del poder de Estado, se pone en juego ahí un tipo de identidad que no encaja exactamente con la identidad nacional. Y es interesante que no encaje.
Quiero decir, no me plantea la inquietud de cómo hacerla encajar. Me plantea la inquietud de ver qué chirridos, qué fricciones, qué conflictos pueden instalar al interior de otro tipo de nosotros. Nosotros los trabajadores se traba en una relación de conflicto objetivo, necesario, con los que explotan a los trabajadores. No hay ninguna necesidad, no sería deseable, a mi entender, que se constituya un nosotros de integración entre los trabajadores y sus explotadores. Y puede que sean todos argentinos. Ocurre que pueden ser todos argentinos. Entonces, ¿hay un nosotros de los argentinos? Sí. ¿Funciona? Sí. Todos gritan el gol de penal de Montiel, sí, menos los hinchas de Boca, todos lo gritan. Y a la vez hay un punto en el que puede ser preferible que ese que está en el nosotros sea percibido como un otro. Si explota a los trabajadores, es un otro de los trabajadores, no forma parte del nosotros. Es un otro, y en este caso es un otro con el que no hay por qué conciliar. Constituir un nosotros de rechazo de la explotación del trabajo, efectivamente es un propósito para otra identidad, porque es otro plano de identidad la que aparece desde la noción de trabajo. Nosotros, los trabajadores. Y después, claro que esta noción es muy amplia. A veces hay una cierta tendencia a reducirla a una dimensión del obrero fabril. Como algunos trabajadores no se reconocen en esa. Algunos trabajadores no se reconocen como trabajadores porque sienten la necesidad de poner distancia y diferencia con eso. A título puramente personal, digo, lo que me toca a lo personal, claro, yo soy un trabajador de la educación. Soy un trabajador de la educación. Martín, muchas gracias por venir a conversar con Un placer. nosotros. Les recomendamos Argentinos a las Cosas, el último libro de Martín Coan. 25 capítulos son, 25 cosas que componen a este libro. Muchas gracias por venir. Un gusto muy grande.